gracias de nuevo, amigos de Gallery Travel, por la oportunidad de charlar. Para mí siempre es un placer poder estar y compartir con ustedes un poco de información. Mi nombre es Fernando Doldán, yo vivo en Argentina hace muchísimo tiempo y con mucho gusto acompaño vuestros grupos por el mundo, y hoy la idea es charlar de un destino que todo el mundo lo tiene como el puente, como el lugar de paso, como la alternativa de última opción para mi visita por Europa, que es Alemania. Y créanme que si hay algo que debemos erradicar es esta sensación de que, y bueno, si puedo obviar Alemania, mejor lo voy a obviar y le dedico esos días a otro lado, o si puedo buscar otra alternativa o estar menos días, lo puedo hacer. Alemania, chicos, es un destino en sí mismo. En primer lugar, por la historia. Alemania es un hito en la historia europea. Si bien no es de las comunidades más antiguas de Europa, tenemos que hablar que Alemania, como comunidad, antes de ser Alemania, la civilización se empezó a mover y a mezclar culturas y comercio, pido perdón, hace aproximadamente 2000 años, poco más, 2200 años. Hablamos en alguna de las otras charlas un poco de los celtas, esta cultura tan importante para Europa, desconocida por muchos, opacada por el Imperio Romano, claramente, que se desarrolló a partir de un punto en el mapa. Ese punto en el mapa, tampoco los celtas eran europeos, ellos venían del norte de la India, trashumando ahí, caminando hasta llegar a donde se establecieron y formaron una gran comunidad comercial muy importante por un periodo de casi 300 años. Abandonaron la guerra, que era un medio de vida para los celtas, y se establecen en una comunidad que formaron muy importante, que se llama hoy arqueológicamente la ciudad o comunidad celta de Hallstatt. Hallstatt en alemán significa ciudad vieja, ciudad antigua. Hallstatt es una localidad hoy austríaca, porque los celtas se desarrollaron, crecieron un montón, empiezan a generar distintas comunidades alrededor, y toda esa mancomunidad que buscaba un fin común, que era comercial. De hecho, los celtas, unos 500 años antes de Cristo, comerciaban con los griegos. Se encontraron ahí en Austria, en Hallstatt, precisamente en unas minas de cobre que hay sobre la montaña, encontraron unas ánforas de vino griego, ¿no? de casi 2500 años de antigüedad. Entonces eso demuestra claramente que los celtas eran grandes comerciantes para toda esa zona. Toda esta mancomunidad, pequeños pueblitos celtas que se fueron formando alrededor de Hallstatt, empiezan a compartir algo, que fue el idioma. Ese idioma originalmente gaélico, ¿no? Que después, hasta el día de hoy, el gaélico se puede hablar en Escocia, por ejemplo, en Gales, en parte de Irlanda. Ese gaélico, como lengua original, termina derivando en una lengua común con la que todo el mundo de comunidad en comunidad se podía entender, que se llamó, se llamó a partir de la llegada de los romanos, la lengua germánica. Esta lengua germánica, los romanos identifican a esos celtas pacíficos que habían quedado, que habían abandonado la guerra hacía 300 años y ya no tenían cultura de la pelea, sino más de la religión y el comercio. Los romanos los invaden con cierta facilidad. Hay en hitos históricos, cuando los romanos cruzan las tropas del general Julio César, cruzan de Milanium, lo que ahora es Milano en Italia, cruzan a Germania, perdieron en una batalla, perdieron un estandarte con una águila dorada que era como un muy grande deshonor para los romanos, y eso, claro, los llevó a respetar a los germanos durante un tiempo. Empiezan con el comercio. Los romanos tenían un estandarte que iba por delante de las tropas, que rezaba una frase bordada en oro que decía: por la razón o por la fuerza. Eso significa que Roma en tu territorio va a entrar. Vos tenés que decidir cómo, si es por la razón o por la fuerza. Llegan los romanos a Germania, hay un par de conflictos, un par de batallas. Muchas de estas mancomunidades celtas germánicas
ceden al ingreso de los romanos traían caminos, agua saludable, traían cloacas, traían comercio, ¿no? Para crecer, y la Germania romana empieza a tomar forma. Muchas de estas comunidades se van extendiendo hacia el norte, de lo que ahora es Austria, a Baviera, donde está Múnich, por ejemplo, a la región de Ratisbona, que se llama igual desde la época romana, a la región de Prusia, ¿no? Al norte, un poco de Polonia, Rusia, Alemania, ¿no? Toda esa zona consiguen salida al Mar del Norte, ¿no? Por el Báltico, ahí cerca de donde ahora es Colonia, en Alemania. Entonces esas comunidades germánicas empiezan a tomar mucha importancia comercialmente para el Imperio Romano. Se le vuelca muchísimo desarrollo a toda esa zona, desarrollo de infraestructura. Los romanos traen de Egipto la cirugía en un momento de la historia y claramente todo esto termina redundando en una comunidad que fue creciendo de nivel socialmente. Se dan una serie de guerras, el Imperio Romano cae, se establece de alguna manera la dilución del Imperio Romano termina dando algunos reinos en la península itálica, en África, en España, principados, ducados, convenio entre monarcas, y entre esas cosas nace el que duró muy poco tiempo en la historia, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ok? Ya que este sagrado Imperio Romano Germánico quería continuar el legado del Imperio Romano de la mano de la religión que había invadido toda esa zona ya. Hay que recordar que celtas y germánicos eran paganos por completo, pero con la llegada de los romanos, la conversión al cristianismo después del siglo III y demás, toda esa región se vuelve cristiana y de la mano de la fe cristiana, el Sacro Imperio Romano Germánico se establece en Ratisbona primero y después en Dresde, una ciudad de la que vamos a hablar poquito más adelante. Todas esas comunidades religiosas terminan dando, después de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, nuevos principados y nuevos reinos. Por ejemplo, nace el reino de Baviera, capital Múnich, München se dice en alemán, nace el imperio prusiano, ¿no? Entre territorio germánico y ruso, ahí donde está Berlín, todo eso era Prusia. Nace mucho más adelante el reino austríaco, que uniéndose después con el reino de Baviera, el reino de Tirol y el reino de Baviera termina dando nacimiento al imperio austrohúngaro, que después terminó dando origen a la Primera Guerra Mundial, lamentablemente, 42 millones de muertos. Imagínense que todo esto pasó en 2000 años para que estos reinos terminen en un conflicto inmenso que se dio a nivel mundial. Se lo voy a resumir en 30 segundos. Se casa el rey emperador del Imperio Austrohúngaro, un hombre que tenía la corona en Austria, en Viena, y la corona en Hungría, que había conseguido dominar por la fuerza todos los Balcanes. Hablo de lo que ahora es Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Croacia, Montenegro, Albania. Toda esa región era dominada por este hombre junto con Austria, junto con parte de lo que es República Checa, con Hungría claramente, lo que ahora toda la región de parte de Rumania, donde está Transilvania. Toda esa zona era gobernada por un solo hombre hasta principios del siglo XX, del siglo pasado. Y este hombre se sube a caballo y se va a visitar a un primo de él, que era el rey de Baviera, un reino muy chiquitito, ¿no? Casi insignificante, políticamente con alguna importancia, porque era una familia muy conocida, de mucho tiempo, los Barenberg, y cuando llega, se encuentra con su primo le ofrece el matrimonio a su hija mayor, él sale a pasear por el jardín con su hija mayor y la mandan de chaperona, de alguna manera para que moleste, a la hermanita más chiquita. Y resulta que al emperador austrohúngaro, se llamaba Francisco José, le gustó bastante más la hermana chiquita que la hermana más grande, que era la que teóricamente se tenía que casar.
Entonces vuelve al palacio y le dice a su primo, che, si no te molesta, yo si querés te pago un poquito más la dote, pero me quedo con la otra que es modelo más nuevo, porque no hay que hacerle tanto cambio de aceite y esas cosas. Entonces, de alguna manera consigue casarse con esta chiquilina y así se anexa el reino de Baviera al imperio austrohúngaro. Estoy hablando principios del 1903. Esta pareja duró bastante tiempo, se enamoraron perdidamente los dos, pero muy enamorados durante mucho tiempo. Ella después cayó en una depresión muy importante. A ella se la conoce internacionalmente como Sisi, la emperatriz. Se llamaba Elizabeth o Isabel, depende de la traducción que querramos. Una mujer que se ganó a todo Hungría con su carisma, aprendió a hablar húngaro, que es el idioma más difícil del mundo, le llaman el idioma del diablo. Aprendió a hablar húngaro en 2 semanas, entonces pudo dar por primera vez una soberana, pudo dar un discurso en húngaro en Hungría. Era como, ahora es ilógico pensar que alguien puede gobernar un territorio sin hablar su idioma, pero en aquel momento de la historia era bastante habitual. Piensen, insisto, en todas las culturas que gobernaba Francisco José. Croatas, serbios, bosnios, macedonios, albanos, nadie habla la misma lengua, y Francisco José era el emperador de todos. Si se gana a los húngaros, los turcos otomanos, todavía no eran turcos, eran otomanos, eran un imperio también muy importante, quieren meterse en los Balcanes, una cuestión de proximidad y llevar la fe del Islam a Europa. Entonces empiezan a subsidiar un movimiento croata bosnio que era opositor a Francisco José, y ese dinero que le entregan le sirve a ese movimiento que se llamó Movimiento Mano Negra, le sirve para financiar un atentado contra el emperador, y lo hacen en Bosnia, precisamente en la ciudad de Sarajevo, un atentado contra el sobrino del emperador en una comitiva que iba, se llamaba Francisco Fernando. Casi por accidente, de una forma muy prácticamente graciosa, terminan matándolo, y el más grande error para mí de la historia de cualquiera de los soberanos de cualquier país, en toda la historia, lo cometió Francisco José, porque por ese atentado le declara la guerra a su propio pueblo. Él era el emperador en los Balcanes, y le declara la guerra a Bosnia y a Serbia y a Croacia y a Montenegro y a todos los Balcanes. Entonces los turcos en el sur dijeron, no, ¿cómo? Un soberano va a atentar contra su propio pueblo. Nosotros los vamos a apoyar. Y allá fueron los turcos con sus espadas y sus fusiles, y cuando Nicolás, el zar ruso, se dio cuenta que los musulmanes estaban avanzando desde el sur, manda tropas para apoyar a Francisco José. Y los franceses lo mismo, y se pudrió todo. Nace en ese momento la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas cosas muy malas. La primera, 42 millones de muertos, que se dice fácil, pero son un montón. 42 millones de muertos. La segunda cosa que para mí es terrible, la invención de las armas de gas. Las armas de destrucción masiva nacen en la Primera Guerra Mundial. La ametralladora nace en la Primera Guerra Mundial, los tanques nacen en la Primera Guerra Mundial, las fuerzas aéreas nacen en la Primera Guerra Mundial. Todo horrible, terrible. Vamos a la parte positiva. Después de 1919, las democracias nacen en Europa, que no es poco. Los países se empiezan a conformar de manera democrática, que no es poco. Nacen los parlamentos. Los que eran consejeros de un soberano empiezan a hablar por el pueblo, que no es poco. Esas democracias, que de alguna manera había habido como un brotecito ahí con la Revolución Francesa y tal, esas democracias que estaban esperando encerradas en un frasco, cuando les abrieron la tapa después de la Primera Guerra Mundial, florecieron en toda Europa. Y nacen algunos territorios que nosotros hoy por hoy podemos ver en el mapa, y cualquiera pudiera presuponer que existen desde siempre. Caso de Austria, caso de Luxemburgo, caso de Alemania, caso de Portugal, caso de Italia como tal, como Italia, ya no como reinos o ducados o principados. Así nace la Alemania que conocemos, ¿bien? Desde los celtas a los romanos, pasando por los germanos,
el Sacro Imperio Romano Germánico, los imperios y reinos de Prusia, Baviera, Tirol, Austro-Hungría, la unión de todo eso, la explosión de la Primera Guerra Mundial y así el nacimiento de algunos países. Pero vamos, después de este resumen de 7 u 8 minutos, vamos a avanzar con Alemania. Si ustedes quieren, yo preparé una presentación para compartirles. ¿Están de acuerdo? Vamos entonces a compartir la presentación. Bien. Ok, yo le puse un título que suena bastante romántico, pero de verdad es lo que a mí me inspira Alemania. Este renacer desde las cenizas. Tiene muchísimo que ver con el espíritu alemán, ¿no? Esto de proponerse en el avanzar permanente. Alemania al día de hoy tiene 88 millones y medio de habitantes, más o menos. La capital es la ciudad de Berlín. Si la quieren ubicar en el mapa, está a la derecha del mapita que yo les puse ahí, justo en la línea que separa el negro del rojo, ¿ok? Como en un tercio a la derecha del mapa que ustedes tienen. Un resumen les puse de lo que habíamos hablado recién, ¿no? Esto de ducados, coronas, reinos romanos, celtas, germánicos, austrohúngaros, bávaros, prusianos y demás, terminan dando lo que hoy funciona inapelablemente como una de las democracias mejor reconocidas del mundo, con mayor jerarquía en el mundo. Estamos hablando de una democracia parlamentaria. Hay un presidente. Si yo le pido a cualquiera de ustedes que levante la mano y me diga el nombre del presidente de Alemania, todo el mundo va a decir Angela Merkel. Y no, Angela Merkel no es el presidente. El presidente es otro señor muy mayor al que nadie conoce, tiene solamente representación institucional dentro de su país, porque al ser una república democrática, federativa, parlamentaria, la representante internacional o el representante internacional de Alemania ante el mundo es la primer ministro, es la líder de todos los ministerios, del parlamento en sí, ¿ok? Que sí es la señora Angela Merkel. Alemania, si nosotros la miramos en el mapa en un contexto internacional, está inapelablemente en una ubicación privilegiada. Tiene ahí al ladito, hacia el oeste, a los Países Bajos, ¿no? a Holanda, un poquito más al sur Bélgica, Luxemburgo, Francia más al sur, tiene salida al Mar del Norte, al Mar Atlántico, al Mar Báltico, tiene a la derecha tiene territorio ruso ahí estirando un poquito la mano, tiene territorio polaco, ¿no? Para poder comerciar verduras, frutas, minería, electricidad, petróleo, tiene una producción altísima, tiene uno de los PBI, Producto Interno Bruto, más altos del mundo, junto con Japón, junto con Estados Unidos. Es muy interesante la economía alemana desde siempre. Y repito lo del título, no es casual, cuando vayamos hablando lo van a ver. Yo le puse renacer de las cenizas por algo. No nos olvidemos, chicos, que hace muy poco tiempo, hace 4 días, para la historia del mundo, se sucedió una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la historia próxima. Primera Guerra Mundial, nace Alemania como tal, se caen todos los reinos, chau los prusianos con su altura, ¿no? La raza aria, como se la conoce, altos, rubios, de ojos claros, de mandíbula angular. Cae el reino de Baviera, cae el reino de Tirol, cae Ratisbona, cae Dresde como ducado. Cuando caen todos esos, nace la República Alemana. Y la República Alemana empieza a promulgar la democracia. Y en la democracia se presentan algunos partidos políticos que eran un grupo de señores, sombrero en mano, que se reunían a debatir a ver cómo hacían para salir de la crisis que habían ligado de la Primera Guerra Mundial. Y, entre otras cosas, el resentimiento político puede ser muy grave. Nace un partido en 1917, de hecho en la mitad de la guerra, nace un partido político que fue el partido más popular que había, que era socialista. De hecho se llamaba Partido Nacional Socialista. Y el Partido Nacional Socialista nosotros lo conocemos como Partido Nazi. El partido nazi nosotros lo identificamos directamente con algo negativo, que fue el nazismo de el pre-Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial
el holocausto judío y todo ese horror indescriptible que yo no me entra en la cabeza cómo el ser humano puede llegar a algo así. No fue una persona, fue un país, una identidad detrás de, no sé si un país, una identidad detrás de todo eso, un horror indescriptible. Pero hay que reconocer de que en 1920 se organizan los partidos políticos, en 1921, a mí no me gusta mucho la fecha, pero les quiero graficar más o menos una secuencia cronológica. 1921 se llama elecciones y gana el Partido Nacional Socialista. Adolf Hitler, que era austríaco, es parte del partido, pero todavía no ocupa ningún puesto hasta 1923. Después en 1928 es reelecto como presidente y en 1933 comienza la carrera más radicalizada de los nazis contra las minorías. Y cuando hablo de minorías no hablo de judíos, hablo de indios, latinos, negros, ¿no? Más radicalizado en contra de esas minorías. Empieza a discriminar derechos, los trabajadores rubios, altos, bonitos, alemanes, germánicos o arios, no son lo mismo germánicos y arios. La raza aria es del norte, de Prusia. Los germánicos eran en general todos, checos, húngaros, todos austríacos, alemanes, todos esos eran germánicos. Pero los prusianos eran la raza aria, son la raza aria, de hecho, que son una raza en sí misma, eran como superiores, entonces tenían determinados derechos laborales que los latinos, los negros, los chinos no tenían. Empieza ahí en 1933, 1935, en 1938 prácticamente explota todo. Poco tiempo después, el nazismo ya muy radicalizado, muy en contra de los judíos, se pone en marcha toda una maquinaria de exterminio, un horror, una Alemania sumergida. Separémonos por un segundito del Holocausto. El Holocausto básicamente tuvo origen en la cabeza de un demente, de un grupo de secuaces perversos de ese demente, pero además el agente motivador que le dio de alguna manera carbón al fuego de la cabeza de todos esos demonios en la tierra fue una Alemania muy sumergida en la pobreza después de la Primera Guerra Mundial. Estábamos acostumbrados a que en cada región un soberano, un rey, un duque, un príncipe fuera el proveedor de cadenas comerciales, de alimento y tal. Y después la democracia, nadie sabía, a todos nos gustaba la libertad, pero nadie sabía muy bien cómo moverse alrededor de la democracia, cómo generarse su propio pan. Entonces, Alemania cae en una depresión muy grande, que claro, fue el caldo de cultivo para que estos dementes llevaran adelante su plan en favor de empoderar al alemán para decirle, nosotros somos superiores, ¿por qué estamos pasando hambre? Tenemos que ganar más territorios, tenemos que expandir la cultura alemana, tenemos que sacar a los que no sean alemanes de acá, y los que no se quieren ir se tienen que morir, y antes de morirse tienen que ser útiles, y todo ese horror que ya la mayoría de ustedes conocen. Todo esto terminó generando de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que se lleva también casi 40 millones de personas. 38 millones de personas, también algo terrible, terrible, indescriptiblemente feo. Y la caída del nazismo como tal termina de alguna manera también refortaleciendo las democracias europeas, la democracia termina colocando a Estados Unidos en la potencia que es hoy. Estados Unidos en ese momento era un país muy importante para la industria mundial, pero no era una potencia per se, ¿no? El dólar billete comienza a tomar importancia a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En algunos países donde había bases americanas, los soldados empiezan a hacer circular el dinero, y como más allá de las economías regionales, los soldados siempre tenían dinero porque cobraban en tiempo y forma, el dólar se vuelve una moneda de cambio internacional, ¿no? Esas cosas son las que deja la guerra que por ahí uno nunca ve. Pero Alemania en sí comienza otra vez más la reconstrucción. Ciudades que habían quedado por el piso, lo vamos a ver dentro de un rato. Yo traté de buscar algunas imágenes, que hay pocas, pero que sean gráficas. Ninguna es ofensiva, no puse ninguna imagen en sí del Holocausto y tal, pero hay imágenes de la destrucción del territorio alemán,
que la van a ver y van a poder dimensionar un poco lo que les digo, esto de resurgir de las cenizas. ¿Bien? ¿Cómo llegamos a Alemania? Desde Colombia llegamos, sea de Bogotá, les pido que miren el detalle de los colores de las rutas aéreas, que no es poco, en esta oportunidad tuve en cuenta hasta ese detalle. Desde Colombia podemos volar desde Bogotá y podemos volar desde Cali, si no me equivoco. Tenemos llegada a Berlín, tenemos llegada a Frankfurt, hay una compañía aérea que se llama Lufthansa, que es la compañía aérea de bandera, que tiene un hub, tiene un aeropuerto central, que es el aeropuerto de Frankfurt. La ciudad de Frankfurt para el turista no tiene importancia, comercialmente sí, pero sí es el hub, es como el nudo aéreo más importante de Alemania. No siempre es conveniente volar con Lufthansa. Lufthansa es una compañía aérea bastante anticuada, tiene precios muy altos porque tiene costos operativos muy altos. Todavía al día de hoy esto es como un secretito para los vendedores más que nada y para el comprador, porque obviamente te interesa dónde va tu dinero. Lufthansa es la compañía aérea internacional, de la de primera línea, con la flota aérea más antigua. Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Pero todavía tienen volando, no sé, 50 y pico de Jumbo, que son esos aviones que tienen como la joroba en el lomo, parecen un camello. Esos aviones grandes que tienen como 6 motores Rolls Royce, gastan una inmensidad de combustible, claro que tienen mucho más autonomía, pero son carísimos de volar. Y ese costo va directamente dirigido al precio de cada ticket. Por consecuencia, a veces en precio y en comodidad es mucho más conveniente combinar el vuelo fácilmente con Iberia, con KLM vía Ámsterdam, con Air France vía París, con British Airways vía Londres, con Norwegian Air Shuttle vía Londres, con Alitalia vía Roma o vía Milano, que ustedes tienen también vuelo a Milano. Tienen como muchas alternativas y ahí ya directamente la conexión europea la elegís en la ciudad que vos quieras iniciar un tour. Para mí, todo tour alemán comienza por Berlín, para mí. Igual es una observación muy personal. Tómenla como eso, una observación personal. Y digo esto porque Berlín te muestra la modernidad que quieres ver y en carne viva todavía cicatrizando las heridas de una Segunda Guerra Mundial que a Berlín le pegó muy duro. ¿Y por qué permanecen todavía esas cicatrices a flor de piel? No, no tanto en la gente, sino en lo que uno ve en la ciudad, por el hecho de que los que tomaron Berlín en la caída del nazismo en Alemania fueron por un lado los aliados, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, y por otro lado rusos, juntos. Combinaron fuerza para tomar Berlín. Y cuando combinan fuerza para tomar Berlín, después se la repartieron. Dijeron, che, esta parte de Berlín es tuya y esta parte de Berlín es mía. Entonces, durante muchísimo tiempo existió lo que se llamó cortina de hierro, que era la forma que los comunistas de la Unión Soviética tuvieron de aislarse del mundo para que su comunismo funcionara, ¿no? Recortar información y tal. Y esa cortina de hierro de alguna manera se transformó en un muro, literal, de paredes y alambres y ríos que cercó a Alemania en distintos lugares. El más importante para nosotros y para esta conversación, Berlín. El muro de Berlín termina cayendo en el año 1989 y ahí recién empieza la ciudad a refuncionalizarse como un todo. Hasta ese momento eran 2 ciudades. Imagínense que la séptima de Bogotá, a alguien se le ocurre un día, porque se chifló, poner una pared gigante y de la séptima para un lado es una Bogotá y de la séptima para el otro es otra Bogotá, durante 40 años. Ese delirio duró 40 y tantos años. Ese delirio fue el que hoy nosotros, de alguna manera, nos permite ver cómo fue el legado, tanto con lo positivo como lo negativo, de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Berlín. Por eso para mí, y repito el concepto, es muy personal, para mí toda visita de Alemania debería comenzar por Berlín. ¿Bien? Luego, acá lo que les decía, a Frankfurt, a Berlín. El aeropuerto de Berlín es chiquito, un aeropuerto bastante chico, debe ser la mitad del Dorado, para que se den una idea. Se llama,
El Dorado es en Bogotá, en Berlín es Berlín-Tegel. Y el aeropuerto es un aeropuerto que, si bien es chiquito, es muy cómodo. Tiene un gran parking. Si vamos a organizar grupos de turistas, los autobuses nos pueden esperar con total libertad, no les cobran ninguna tasa ni nada. Es muy cómodo de llegar, es muy fácil el acceso a maletas, es muy rápido. Parece un aeropuerto low cost europeo, pero sin embargo es el aeropuerto principal de la ciudad más importante del país. Por consecuencia, altamente recomendable comenzar por ahí, siempre y cuando hayas hecho una escala previa, sea en Frankfurt, sea en Ámsterdam, sea en Madrid, en Barcelona, Milán, París, Roma y tal. Bien. Acá hay otro punto. Los trenes europeos cada vez están funcionando más conectados. Hoy por hoy tenemos trenes italianos que nos llevan hasta Viena, Austria, y desde Viena el ICE, el ICE nos puede llevar a cualquier punto de Alemania. El ICE es el sistema, ¿vieron? El AVE de España, el alta velocidad española. El ICE es el alta velocidad alemán, ¿no? Es de la compañía DB, es la compañía nacional de trenes, y son trenes impecables. La verdad que nosotros tenemos, todos los latinos, tenemos a los británicos como puntuales y puntillosos en su trabajo, pero sin embargo me permito decirles que los alemanes los superan ampliamente. Les doy un ejemplo nada más. Saliendo de Berlín para Potsdam, para el sur, que es una ciudad bellísima, que para mí todo el mundo debería conocer, uno ve que a la par de la ruta hay 5 kilómetros de vías de ferrocarril, que comienzan en la nada y terminan en la nada. Entonces yo le pregunto en una oportunidad a un amigo alemán, chofer de autobuses, le digo, esta vía que nosotros vemos cada vez que venimos a Potsdam, ¿de qué es? No, me dice, lo que pasa es que en los años 90 Berlín le vendió prácticamente todo el metro, el tren subterráneo, el metro a la ciudad de Londres. Entonces, como nosotros no lo íbamos a hacer más porque se modificaba por eléctricos, se lo vendieron a la ciudad de Londres y construyeron estos 5 kilómetros de vías defectuosas para que los ingleses no tengan problema. A ese nivel de perfeccionista son los alemanes, para que ustedes tengan un concepto más generalizado. Las regiones de Alemania son varias. Las más importantes son las que en este mapa, las más importantes, siempre hablando del turista estándar, de vos y yo que nos vamos a comer pretzel, chucrut y a tomar cerveza, ¿no? Del turista que quiere cultura, historia y paisajes. Después para los viajes comerciales, para los viajes de caza mayor, ciervos, jabalíes y demás, antílopes, para los viajes religiosos, para los viajes culturales, museos y tal, hay 1000 alternativas. Por ejemplo, en la región central, la parte que ustedes ven de color anaranjado, en el mapa, hay una ciudad muy chiquitita donde nació un movimiento artístico que para mí revolucionó la arquitectura en el mundo, a partir de un pequeño instituto privado que después fue un club de amigos, que después fue una universidad, y hoy por hoy es una de las universidades de arquitectura más renombrada del mundo. Se llama Bauhaus. ¿Okay? La Bauhaus, abro un paréntesis, para el que le interese un poquito de la historia de la posguerra, post-Primera Guerra Mundial, este nacimiento de la cultura alemana expandida al mundo. Bauhaus es una serie que la pueden buscar en la plataforma de Europa, que es un canal británico que está en internet, y Bauhaus, lo pueden buscar así, con B larga, A-U-H-A-U-S, Bauhaus, lo pueden buscar como tal y se las súper recomiendo, porque a partir de la arquitectura muestran toda la cultura alemana interguerras, súper recomendable. Y esa localidad, que es muy pequeñita, queda ahí en esa parte anaranjada que ven en el mapa. Luego tienen a la derecha y arriba una parte celeste, que es la región de Brandenburgo, es lo que yo les comento que era el antiguo reino de Prusia. Hoy claramente la ciudad más importante de Brandenburgo es Berlín,
históricamente la ciudad más importante de Brandenburgo era Potsdam, que vamos a hablar de Potsdam. Luego tenemos al sur toda una región de color violeta, de color lavanda, es la región de Baviera, Bavaria se le llama también. Hay una observación que quiero hacer. Cuando nosotros vemos un señor con un sombrero verde, con una pluma, una camisa a cuadros, con tiradores de cuero y una bermuda de cuero, con zapatos y medias hasta la mitad de la pierna, decimos que ese señor es tirolés. En realidad no. Ese traje es el traje típico de Baviera. Para que ustedes se ubiquen la diferencia entre Tirol y Baviera, hay unos Alpes austríacos que separan hoy Austria al sur de Alemania al norte. La cara sur de esos Alpes es Tirol, lo que es Innsbruck, Salzburgo, Hallstatt, Friedstadt, toda esa región tan bonita de los lagos y los bosques austríacos, allá donde nació Mozart, por ejemplo, todo eso es Tirol. Y al norte de los Alpes, por ejemplo, Múnich, Baviera. ¿Ok? Múnich, la ciudad de Múnich es la capital de Baviera específicamente. Luego hay una región pintada color lima, si se quiere, a la derecha, justo en el mapa, en el centro del mapa, perdón, a la derecha, contra la República Checa, que es la región de Leipzig. Leipzig es una ciudad desconocida por muchos de ustedes ahora. Si hay algo que yo personalmente admiro de Colombia, es la gastronomía, en primer lugar. Es muy subjetivo. El respeto por el otro me parece que son de los pueblos más respetuosos que yo conozco, y eso la verdad que me sorprende gratamente siempre. Y en tercer lugar, aunque les parezca ilógico, su cría de ganado equino, los caballos. Ustedes en el llano, de hecho cerca de Bogotá, en el llano, tienen grandísimos criadores de caballos. Grandísimos criadores de caballos. Y cuando éramos chicos y mirábamos películas, todos soñábamos con ese caballo o negro entero o blanco entero, ese blanco inmaculado como la nieve, con sus crinas, ese pelo largo del caballo, ¿no? Esos caballos blancos, puros, inmaculados, todo el mundo le llama caballo árabe. De hecho, en Colombia le llaman caballo árabe y no lo son. Los caballos blancos inmaculados se llaman lipizanos y son de Lipse, una ciudad que está justamente en esa región color verde lima que tienen ahí en la mitad del mapa a la derecha. Y fueron una cruza genética que en esa región le hicieron de regalo a la emperatriz Sisi. Crearon una raza de cría para la emperatriz Sisi. Si cualquiera de ustedes quiere ver a los lipizanos en acción, busquen en internet Escuela Española de Equitación de Viena. Y van a ver ahí algunas demostraciones de los lipizanos que son una locura, la verdad, son bellísimos. ¿Cómo llegamos? Ya lo hablamos. Regiones más importantes, ya lo hablamos. ¿Cómo pago en Alemania? Alemania tiene una de las economías mejor desarrolladas del mundo, por consecuencia cualquier tipo de pago electrónico es aceptado, tarjeta de crédito, tarjeta de débito colombianas, en cualquier lugar, en un kiosco para comprar un paquete de chicles, te sirve tu tarjeta de crédito o de débito. Obviamente que el efectivo también es muy bienvenido en todas partes, su moneda oficial es el euro, ¿no? Hay euros de gran denominación, billetes de 500, billetes de 1000, esos solamente se pueden cambiar en el Banco Nacional de Alemania, en ningún otro lugar, pero billetes de 200 para abajo son aceptados comercialmente en cualquier parte, ¿ok? La documentación, siempre el pasaporte en regla. Recuerden que como colombiano podés estar solo 90 días en la Unión Europea, que es parte del Tratado Schengen, la zona Schengen, esta zona de libre tránsito entre 30 países del viejo continente. Bien, un poquito el resumen de lo que les comentaba recién, de la documentación que deben llevar. Si hablamos de cambio al día de ayer, que yo terminé estas placas, más o menos $115 americanos te representan 100 euros.
El euro es una moneda, a pesar de todas las discusiones que se le quiera dar, es una moneda muy estable, muy sólida, tiene muy poca variante. Para que ustedes se den una idea, Alemania, el año pasado, que fue económicamente un año muy malo para Alemania, lo cerró con un 1,9% de inflación en el año. Argentina tuvo en el mes de noviembre 3,8% de inflación en noviembre. O sea, traten de hacer ese paralelismo, la verdad que la economía alemana es la mejor de la Unión Europea, indiscutiblemente, está por encima de Luxemburgo, por encima de Mónaco, muy por encima, está por debajo de Suiza, pero Suiza no es parte de la Unión Europea en ese sentido, en realidad no es parte de la zona euro. De la zona euro tienen la economía más estable y mejor consolidada que hay. La verdad están muy bien en ese sentido. Bien. El transporte público en toda Alemania funciona perfectamente y las tarjetas de crédito, de débito, le van a servir perfectamente para pagar taxis, alquiler de bicicletas. Cuando yo digo alquiler de bicicletas, tanto en esta conversación como la que tuvimos del Reino Unido o de otros países que hemos tenido, cuando digo bicicletas de alquiler, me refiero a esas que están en la calle, que uno va con la tarjeta de crédito, la pone ahí en un tótem, en una columna. Esa columna te da un código y vos vas hasta la bicicleta, tipeás el código, retirás una bicicleta y después de andar media hora la entregás en otro lugar. A esas bicicletas públicas me refiero, se pueden utilizar con tarjeta de crédito, los tickets de bus que funcionan muy bien, tienen una muy buena red de autobuses interciudades, muy buena, tienen trenes que funcionan muy bien también entre regiones, ya no entre ciudades, sino entre regiones, o sea, yo me puedo ir de Brandenburgo, desde Berlín, me puedo ir hasta Baviera a Múnich. Pero si yo quiero ir en Baviera a Füssen, por ejemplo, ahí más cerquita de Austria, no tengo tren. Pero el mismo ticket que saqué en Berlín me sirve sin tener que volver a pagar para tomar un autobús que va de Múnich a Füssen, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito de Füssen más adelante, ¿bien? Entonces son como pequeños detallecitos que está muy bueno que tengan en consideración. Los medios electrónicos de pago son estas billeteras electrónicas que están tan de moda ahora. Ahí van a tener que tener mucho cuidado cuando asesoren, porque no todas las billeteras electrónicas son internacionales. Yo sé que Bancolombia, por ejemplo, tiene una billetera electrónica. Nosotros acá en Argentina tenemos una que es del Banco Nación Argentina, que no es internacional, pero me permite a mí como usuario enviar el dinero de mi billetera electrónica del Banco Nación a una billetera electrónica que se llama Ualá, que creo que también está en Colombia, que es de Mastercard. Y esa billetera electrónica sí es internacional. Por consecuencia, como yo tengo cuenta en las dos, puedo transferir dinero de una a otra sin costo, porque es de Fernando a Fernando, y eso no tiene costo, y esa otra billetera Ualá, billetera internacional, me sirve para pagar con mi teléfono móvil en cualquier lugar del mundo. Y eso también está muy bueno para aquel que no quiere viajar con dinero en efectivo. ¿Bien? Ustedes, chicos, interrumpan si alguno tiene preguntas, a mí no me molesta lo más mínimo. Aquí tenemos un poquito del tren que les comentaba hace un ratito, el ICE, que es de la empresa DB, que es este tren que te permite alianzar, generar esta alianza de uniones en ciudades principales de la Europa que rodea a Alemania. Tampoco es que los alemanes se van con su tren por ahí a buscar gente. Vos te interesa Alemania, venís, visitanos. Es un pueblo muy abierto en ese sentido, tiene muchas fiestas locales, ¿no? La Oktoberfest, conocidísima en el mundo. Yo creo que el Carnaval de Río, el Carnaval de Venecia y el Mardi Gras en Estados Unidos y la Oktoberfest, me parece que son las 4 o 5 fiestas más importantes que hay en todo el mundo. Me parece a mí, conocidas así como internacionalmente, pero los alemanes no andan por ahí buscando gente que vaya a negociar o que vaya a hacer turismo. Ellos te esperan con los brazos abiertos, te atienden excelentemente bien y parte de esa filosofía es esto del ICE. Ellos van a Viena con el ICE, van a París con el ICE, van a Luxemburgo con el ICE, van a Praga con el ICE y para de contar. Esos son los puntos donde vos podés, fuera de Alemania, tomar
su tren de alta velocidad. Después, dentro de Alemania, ellos tienen conexión con las ciudades más importantes, Colonia con Frankfurt, Frankfurt con Berlín, Berlín con Dresde, Dresde con München, ¿no? No sé, Hamburgo, o este otro lugar donde está la Mercedes-Benz, que ahora se me fue el nombre, pero todos estos lugares que son como ciudades, polos industriales o polos culturales o polos comerciales muy importantes dentro del país, están perfectamente bien conectados con el ICE, este tren de alta velocidad. Pero fuera del país son solo 4 o 5 ciudades de la región donde llega el ICE. Pero claro, yo puedo ir, qué sé yo, con el Flecha Roja o con el Ítalo, desde Nápoli hasta Roma, de Roma a Florencia, de Florencia a Milán, de Milán me puedo ir nuevamente a cambiar de tren, ir hasta Viena y de Viena con el ICE hasta Berlín, si así lo quisiera. Bien, por darles un ejemplo. Los aeropuertos, la aerolínea de bandera, miren, estos son los Jumbo, que yo les decía, estos aviones que parecen un camello, y este Jumbo es de los de última generación, pero igual, y ya tiene solamente 4 motores, pero igual tiene el doble de motores que un A330, o sea, no, es una locura el consumo. Por eso, si bien la compañía aérea es impecable, chicos, porque de verdad es muy buena, el trato, el servicio a bordo, inclusive ahora en pandemia, te entregan una cajita con el alimento tuyo, que inclusive es caliente, pero la caja viene cerrada al vacío, viste, sanitizada, tienen un nivel altísimo de servicio, pero es una compañía aérea muy cara, muy cara. Y ustedes la tienen saliendo de Colombia a Frankfurt a diario. Creo que ahora está cerrado el aeropuerto de ustedes, pero cuando esté abierto lo volverán a tener con casi certeza, pero tiene ese asunto. Es muy caro Lufthansa, ¿ok? Pero, te repito, tenés la alternativa de que vos o tus pasajeros o cualquiera que quiera viajar tienen la opción de irse vía Amsterdam con KLM, que es tan buena como Lufthansa o un escalón por encima, y llegás perfectamente a la ciudad de Alemania con las quieras, ¿ok? Bien, si yo voy a conducir en Alemania, hay algo súper interesante acá. Mi amigo personal Camilo se va a entusiasmar un montón de ir a Alemania, porque Alemania es el único país del mundo que tiene una carretera que la corta a la mitad, de sur a norte, y es la única carretera del mundo sin límite de velocidad. ¿Sí? Así como lo escuchan, se llama U-Bahn, la U-Bahn 1, U-Bahn An. La U-Bahn 1 no tiene límite de velocidad, tiene 6 carriles de cada lado y cada uno viaja a la velocidad que quiera. Lo que sí te recomiendo, si vas a ir despacio, anda lo más a la derecha que puedas, porque los italianos, que están muy controlados con la velocidad, los austríacos, que lo mismo están muy controlados con la velocidad, van todos a disfrutar sus autos de alta gama, Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Bugatti, Pagani, todos esos coches que son ya no superautos, se llaman hiperautos, que son de 370, 375 kilómetros por hora, los llevan todos a transitar a esa zona. Si cualquiera de nosotros quiere ir a Alemania y quiere conducir uno de estos coches, en Alemania es el lugar más barato del mundo para alquilar coches deportivos de lujo. Eso también está bueno que lo sepan. Entonces, en cualquier ciudad, yo puedo, en München, por ejemplo, en Múnich, puedo alquilar un Porsche 911 y tomar con toda felicidad la U-Bahn para desarrollar la velocidad que yo quiera. Como en todos los países del mundo, me van a pedir mi carnet, mi registro de conductor colombiano, con la traducción internacional que hace el Automóvil Club de Colombia, más mi pasaporte, más una tarjeta de crédito. ¿Ok? Cuando hablemos ahora de las regiones, les quiero comentar un datito que pocos conocen de una forma diferente de hacer turismo que hay en Alemania, que está muy buena para sus pasajeros o inclusive para armar grupos pequeños. Pero hablemos de algunas ciudades. Berlín. Berlín es la capital de Alemania, desde siempre. Fue, desde que eran reinos, Prusia era el reino más importante que había. Y Brandenburgo, en realidad Potsdam era la capital, pero Berlín, al ladito de Potsdam, muy cerquita ahí, no sé si 22 kilómetros, era la ciudad comercial más importante fuera
de Potsdam, que era como el casco imperial, ¿no? Donde estaban todos los castillos de la familia imperial. Berlín es una ciudad muy grande. Berlín tiene 3,5 millones de habitantes. Claro, hay que aclarar esto, es una ciudad muy grande teniendo en cuenta que es Europa. Europa no tiene el volumen de habitantes que tiene el continente americano. Sao Paulo tiene 42 millones de habitantes. Claramente Berlín no le limpia la suela de los zapatos en cantidad de habitantes. Pero para Europa es una ciudad inmensamente grande. ¿Okay? 3,5 millones de habitantes. El transporte público funciona muy bien. Yo puedo llegar al aeropuerto de Berlín-Tegel y tomarme un autobús o tomar un tren hasta el centro de la ciudad. Es un poco caro, eso también hay que decirlo. Termina siendo más barato para moverse dentro de la ciudad. Ahora les voy a comentar dónde recomiendo yo alojarse en Berlín. Pero si yo me voy a alojar fuera de Berlín porque quiero ahorrar dinero en el hotel y lo que fuera, y voy a estar lejos, y tal vez me convenga moverme en taxi. Si somos 4, me conviene moverme en taxi y no en transporte público. Es más barato proporcionalmente por persona el taxi que el tiquete de transporte público. Bien, si hablamos de zonas donde alojarnos, yo puse este mapita, me pareció súper interesante. Si ustedes ven, hay un punto rojo en el medio del mapa y un bulevar en amarillo que corta el mapa de este a oeste. Ese bulevar se llama Unter den Linden, se llama el bulevar bajo los tilos, es la traducción del alemán al español. Esta avenida bajo los tilos claramente es un bulevar cubierto por árboles de tilo que une este y oeste de la ciudad y separa de alguna manera el norte y el sur de la ciudad. Donde está el punto rojo, es el punto medio para llegar caminando a cualquier parte de las que turísticamente nos interesan de la ciudad. Yo les puse algunos iconos ahí, por ejemplo, del punto rojo a la derecha, siguiendo el Unter den Linden, sobre el río Spree, hay una isla que la van a poder identificar y la conocemos como la isla de los museos. Yo les marqué más al norte, más arriba en el mapa, les marqué el Museo de Pérgamo, que es interesantísimo de recorrer. Igual en la isla de los museos hay 8 museos en total. Y con un ticket se pueden recorrer los 8. Yo más adelante les puse dentro de las visitas, se los voy a comentar ahora. Pero tenemos el Museo de Pérgamo y otros museos. Un poquito más abajo del Museo de Pérgamo les puse para que identifiquen la ubicación, la catedral de la ciudad de Berlín. En esa catedral está toda la familia de los Federicos, toda la familia de los Edwin, ¿no? Toda esta familia, la corona prusiana, están todos, Guillermo el Grande, están todos enterrados ahí y uno puede visitar la catedral y ver la tumba monumental de toda esta familia real que gobernó ese territorio durante 800 años. Si nos venimos más a la derecha, del Boulevard Unter den Linden, cruzando la isla de los museos, cruzando el río, fíjense que hay una torre, que yo la puse chiquitita, pero que en realidad es una de las más altas de Europa. Esa torre está en la parte comunista de la ciudad, de la Berlín comunista, antes de la caída del muro. Esa zona se llama Alexanderplatz. Ahí también es altamente recomendable parar. Hay un hotel inmenso que se llama Parking Alexanderplatz. El alemán se escribe igual que lo hablamos nosotros, pero todo junto. ¿Okay? Alexanderplatz, la plaza de Alejandro, donde está esa columna tan alta. Hay un hotel Parking que es muy interesante. Y está muy bueno Alexanderplatz para parar. Es la plaza donde daba los discursos Adolf Hitler, esos que se ven en los documentales, que son millones de niños, todos juntitos, todos peinaditos iguales, con la camisa y la esvástica en el hombro ahí, qué sé yo, y el hombre hablándole desde el micrófono, arengando, ¿no? De alguna manera, para levantar el fervor en la sangre alemana. Esa plaza vio muchas cosas. Y parar en esa plaza de alguna manera te muestra un poco de esa Berlín, de la Berlín nazi y después de la Berlín comunista. Es interesante. Hay un mercado súper barato de frutas, verduras, alimentos, que está todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, para los turistas que tenemos low cost, es un lugar recomendable. Hay cerca de Alexanderplatz, hay hoteles de precios muy acomodados, 40, 45 euros la noche. Les hablo de
de hotelería recomendable. Y después ya si nos queremos ir a un 4 o 5 estrellas, en esa zona no abundan, pero sí los hay. Por ejemplo, el Park Inn es un 4 estrellas superior, muy recomendable. Tiene una particularidad, si lo están anotando, anótenlo. El Park Inn es un hotel muy moderno, no es para cualquiera, porque el baño está dentro del mismo ambiente de la habitación. Es un detalle muy finito que les doy, pero miren en detalle este tipo de cosas. Park Inn, la cadena Park Inn, que es de Marriott, es una cadena muy moderna y se caracteriza por el diseño. Las habitaciones son amplias, raro para Alemania, muy extraño. Alemania tiene habitaciones muy pequeñitas, igual que Francia. El Park Inn tiene habitaciones muy amplias, pero el baño está dentro de la habitación. Y al estar dentro de la habitación está separado de la habitación de alguna manera por vidrio. Entonces, tanto el inodoro como la ducha no tienen ni cortinas ni nada. Por consecuencia, si es una pareja, está todo bien. Si es una familia, está todo bien. Ya si es un par de amigos o un par de amigas que viajan juntos, no sé si el Park Inn sea tan recomendable. A pesar de que tiene excelentes tarifas, la ubicación es inmejorable, a pesar de todo lo bueno que tiene, de que el desayuno, chicos, es increíble en el Park Inn. Un buffet inmensísimo en el piso 9, pero no sé si es recomendable en ese sentido. Aunque, insisto, está sobre la misma plaza. Y alrededor de la plaza hay galerías de compras, shopping mall, centros comerciales, varios, alrededor de toda la plaza. Y claro, se vuelve muy tentador. Un excelente hotel, con un excelente desayuno, con una excelente ubicación, con la posibilidad de que mis pasajeros coman lo que quieran en un mercado de comida que se monta en la plaza todos los días del año. Ni siquiera, ese mercado ni siquiera está cerrado en Navidad, Año Nuevo, está siempre abierto. Son productores, el que produce frambuesa lleva la frambuesa y vende su frambuesa, súper barata, súper fresco todo, tiene todo tentador, pero tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas. Dato no menor. Si yo me vuelvo caminando hacia la izquierda por el Boulevard Unter den Linden, llego de nuevo al punto rojo, y en el punto rojo para mí es lo ideal. De todo Berlín, lo más cerca que vos puedas estar alojado de ese punto rojo que yo te marco es fantástico, fantástico. Hay un hotel muy cerquita que se llama Art Olympic, que está como un bloque hacia el norte donde está el punto rojo, también muy recomendable, muy buen precio, muy buen hotel, muy buen desayuno, súper, súper, súper recomendable, y te permite llegar caminando a cualquier lugar importante de la ciudad de Berlín. Si yo me vengo del punto rojo, caminando hacia el sur, unos 500 metros, llego al Checkpoint Charlie, el punto de chequeo de presentar documentación con el que vos podías entrar y salir de una Berlín a la otra, de la Berlín Oriental a la Berlín Occidental. Eso es súper interesante de visitar, yo se lo puse ahí como una de las visitas. Si yo me voy del punto rojo, Unter den Linden, caminando hacia la izquierda, llego a la puerta de Brandenburgo, una puerta imperial inmensa que le va a hacer acordar mucho a las columnas griegas, ¿no? A esa construcción imperial francesa, con una cuadriga y la libertad arriba de la puerta de Brandenburgo, y lo que ven verde por detrás de la puerta de Brandenburgo a la izquierda es un parque que se llama Tiergarten. Tiergarten es el jardín de los animales, sería la traducción del alemán, y el Tiergarten es súper, súper, súper interesante de visitar. Ahí es donde se hacen muchas de estas fiestas internacionalmente conocidas. La marcha del orgullo gay se hace en el Tiergarten todos los años, y es un parque que es maravilloso de visitar caminando, ahí andarlo, pasearlo. Tiene lagos, tiene bosques, es inmenso, pulmón verde gigante dentro de la ciudad de Berlín. Si yo bajo de la puerta de Brandenburgo hacia el sur, 200 metros, van a ver que hay unos bloquecitos negros que yo le puse como monumento. Eso también se lo voy a mostrar en fotos más adelante. Es el monumento del memorial a las víctimas del Holocausto. Perdón, me voy a corregir. A las víctimas judías del Holocausto. Entonces hay cerca de 15.000 bloques de granito puestos a distintas alturas
que nos recuerdan la dureza de toda esa época. Y si yo sigo caminando hacia el sur, llego a una plaza, unos 400 metros más, llego por esa misma avenida, la amarilla que viene a la izquierda, que baja en el mapa, llego caminando a la plaza que se llama Potsdamer Platz, la plaza que me lleva a Potsdam, ¿ok? La Potsdamer Platz es la conexión de trenes de cercanía más importante de la ciudad, son subterráneos ahí, después salen para ir a distintas localidades, y de Potsdamer Platz, al ladito de Potsdamer Platz, hay una plaza, yo no la puse acá, pero es muy interesante que se la noten. Si tienen algunos compañeros de viaje o pasajeros que les interese la vida cultural nocturna de Berlín, que tiene muchísima, de todo tipo, tiene teatro under hasta teatro de gala, desde ópera a obras de teatro muy graciosas. Hay un grupo teatral muy, muy cómico que funciona en todo el mundo, que poca gente sabe que es alemán, de hecho es berlinés, se llama The Blumen Group, los hombres, el grupo de hombres azules, son estos hombres calvos que están todos pintados de azul y hacen percusión y son súper graciosos, por ahí la gente los ve en Disney, los pueden ver en Dubái, los pueden ver en Las Vegas, y tienen shows itinerantes que de hecho han ido a Colombia y espero sigan yendo muchas veces. The Blumen Group es alemán, es berlinés. Y el teatro de The Blumen Group está en una plaza muy cerquita de Potsdamer Platz, ahí al sur, también se llega caminando, que se llama Marlene Dietrich Platz. Marlene Dietrich fue una actriz súper famosa, alemana, súper famosa de la época del cine de oro de Hollywood, y tiene su propia plaza en la ciudad de Berlín. Ella era berlinesa, y ahí es donde se concentra toda la movida teatral, cultural de la noche de Berlín. Súper interesante. Como dato, si se lo quieren anotar, me parece hiper recomendable para que se lo digan a sus amados pasajeros. Bien, entonces, ¿dónde alojarnos? Como resumen, Mitte significa centro en alemán. Mitte es donde está Alexanderplatz, que yo les comentaba. ¿Se acuerdan de este hotel que tiene las cabinas de vidrio del baño dentro de la habitación? El Boulevard Unter den Linden, la Brandenburger Tor, yo se las puse en alemán porque así la van a encontrar en todos los mapas, se llama Puerta de Brandenburgo, Tor es puerta, pórtico, ¿ok? El Checkpoint Charlie, este lugar que yo les digo que servía para el intercambio de pasaportes y pasar como control de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental, el Checkpoint Charlie también es un barrio muy interesante para parar. Bien. Unter den Linden es uno de los, para mí, imperdibles de la ciudad de Berlín. Como les decía, un bulevar ancho a la derecha y a la izquierda, una calle que corre en cada sentido, y por el medio los árboles de tilo que nos permiten una caminata a la sombra en verano y protegido de las nevadas en invierno, que es súper agradable, muy seguro de día, muy seguro de noche, una ciudad que invita a caminarla. Caminando Unter den Linden puedo llegar desde la puerta de Brandenburgo hasta la isla de los museos, que es lo que estamos viendo en la foto. El río que está viendo se llama río Spree, se escribe S-P-R-E-E, Spree. El río Spree es un río muy gentil para el que lo quiera recorrer. Si alguno de ustedes conoce San Petersburgo, es una navegación muy similar. Navegás mucho tiempo, poca distancia, 1 hora de navegación por el río te permite ver los monumentos más importantes de toda la ciudad, entre otras la isla de los museos. La foto que se ve es de la catedral, donde está Guillermo el Grande, Guillermo I, que les comentaba. La isla de los museos en sí es una visita per se. Tenemos el Museo Bode, el Museo de Pérgamo, el Museo Nuevo, el Neues Museum, que ustedes ven ahí. Yo ahí traté de marcarles en rojo una caminata que me parece recomendable. Lo que vemos a la derecha, que dice Berliner Dom, es la Catedral de Berlín, ¿bien? El Museo Altes es también altísimamente recomendable. El Museo Nacional o la Galería Nacional me parece también una visita
sobre todo el que le guste la pintura no debería perderse. Y uno paga 18 euros y durante el día puede visitar toda la isla de los museos. Altamente recomendable para determinado tipo de pasajeros. Si yo continúo, mire, lo voy a ubicar. Unter den Linden, la avenida Bajo los Tilos, está donde nosotros estamos parados frente a la foto. ¿Ok? Yo a la derecha tengo la catedral, si me voy hacia la izquierda abandono la isla de los museos y me voy caminando hacia la izquierda, voy a llegar a unos 800 metros a la puerta de Brandenburgo. Pero si yo me voy de la catedral, siempre por Unter den Linden, por Bajo los Tilos, me voy a la derecha, a 100 metros, donde yo estoy parado, sobre el mismo lado que estamos parados, a la derecha, a unos 100 metros está la Universidad de Humboldt. ¿Bien? Ahí estudió Albert Einstein, ahí estudió Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una universidad inmensa. La Universidad de Humboldt fue una gran creadora de cerebros políticos para Europa, no solamente para Alemania. Y en una época absolutista, como fue la segunda parte del nazismo, de 1928 en adelante, el ser disidente no estaba bien. Y si bien, si vos eras alemán, tu vida no iba a estar en riesgo, lo que vos dijeras podía causar muchos problemas. Entonces, la verdad, en otra de las atrocidades que cometió Adolf Hitler, uno de sus más grandes cerebros, que se llamó Robert Eichmann, que terminó muriendo en Argentina, se dio la orden de seguramente ustedes lo escuchan nombrar, la gran quema de libros de Berlín, ¿no? Vaciaron la Universidad de Humboldt, vaciaron la biblioteca de la universidad, todos los libros, toda la literatura, todos los manuscritos antiquísimos que había de filosofía griega, manuscritos originales, y la juventud nazi los terminó quemando en una plaza que está enfrente de la Universidad de Humboldt, justo por detrás de la Catedral de Berlín. Lo que tienen al fondo de la foto es la pared por detrás de la Catedral de Berlín. La verdad es un horror, un horror. Pero tiempo después de la caída del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, en una época, en los 70, una época donde el arte se expresaba libremente en toda Alemania, una artista, una señora, hizo un monumento que para mí es uno de los monumentos memoriales más dignos y más gráficos que yo conozco en todo el mundo. En ese mismo lugar donde ustedes ven que se están quemando las fotos, cavó un pozo de unos 2 metros e hizo por debajo de la tierra, enterrado per se como toda una imagen, una biblioteca con todos sus estantes vacíos. Y me parece uno de los monumentos más gráficos que hay para que todas las generaciones que pasen por ahí no se olviden de que eso que pasó nunca más debe pasar. Eso me pareció súper interesante. Ven, acá tienen la plaza, donde está el andamio, ahí a la derecha, el andamio de la construcción, en la parte de atrás de la catedral, y allá enfrente, iluminada, ven la Universidad de Humboldt. Y está gente disfrutando ahí de ese monumento que es una obra de arte hipergráfica. ¿Bien? Seguimos caminando en el mismo sentido que veníamos, a espaldas de la catedral por Unter den Linden, y llegamos a unos 500 metros a esta torre altísima que yo les decía, y esta plaza que es la Alexanderplatz, ¿no? Y ahí ven vidriado atrás del reloj, este reloj que marca los siglos y el horóscopo y otras muchas cosas, que es una joya de la ingeniería. Ven el Hotel Parkin sobre la mismísima plaza Alexanderplatz. ¿Okay? Si yo abandono Alexanderplatz, me voy caminando, paso de nuevo, me queda la catedral a la derecha, me meto por debajo de los tilos y sigo caminando en sentido del oeste de la ciudad, llego a la puerta de Brandenburgo, que es esta puerta que ven acá, que literalmente es eso, es la puerta que te permitía salir de la ciudad amurallada de Berlín,
estoy hablando del medioevo, 1500, 1600, salir de Berlín y meterme en territorio de Brandenburgo, donde la capital es Potsdam, otra ciudad, de la que también vamos a hablar. Bien, la Puerta de Brandenburgo es un lugar maravilloso, es súper seguro, hay embajadas, restaurantes súper chic para ir y tomarte tu cafecito en la tarde, ver la gente pasar, cómo se bajan las señoras con sus vestidos Chanel, de sus Rolls Royce y tal, envidiar mucho a toda esa gente y en el atardecer, después de haber disfrutado un aperitivo, caminar fresquitos por la ciudad para meternos en el Tiergarten, que es el parque de los animales, el jardín de los animales que está ahí atrás de la Puerta de Brandenburgo, o eventualmente tomar de la Puerta de Brandenburgo a la izquierda y poder llegar al Monumento del Holocausto y después a la Potsdamer Platz, al Sony Center, a Marlene Dietrich Platz, poder disfrutar de un espectáculo de teatro y tal. Y todo eso caminando. ¿Siempre la Puerta de Brandenburgo se vio tan bonito? Y no. Como lo verán en esta foto, no siempre. La Puerta de Brandenburgo fue la sede de muchos ataques de los aliados a las fuerzas nazis. Miren la foto y proyecten su vista a la derecha y al fondo. La parte más blanca que se ve un techo muy griego, como un frontis triangular, pero por detrás todavía, muy borroso en la foto, se ve un edificio derrumbado. Ese edificio derrumbado es el Parlamento. Es el que ahora en todas las fotos ustedes lo ven con una cúpula de vidrio y espejos, ¿ok? Donde trabaja la señora Angela Merkel. Ese Parlamento era la oficina de Adolf Hitler. Por eso fue bombardeada y en esta foto se lo ve destruido. Esta fue la foto que se tomó cuando los aliados terminan de tomar esa zona de la ciudad. Adolf Hitler se va, se mete en un búnker y en teoría todo indica que se suicidó. Bien, después de haber perdido esa oficina, esa casa central del horror que ustedes ven destruida ahí atrás de la foto. Bien. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial comienza la construcción del Muro de Berlín, otro ícono que deberíamos visitar. El muro, la construcción fue como lo están viendo a la izquierda, primero de alambre, tejido, con estas púas para que la gente no pase de un lado a otro. Hubo mucha gente que murió intentando cruzar el muro. El muro, les repito, separaba aliados de soviéticos, de comunistas, ¿bien? Y vemos una foto un poquito más moderna de la Puerta de Brandenburgo rodeada por el muro de Berlín. Esto es una foto que por ahí nadie tiene muy en consideración. Fíjense cómo literalmente la ciudad estaba dividida. Ese muro no se podía cruzar de un lado al otro. Era el muro más un alambre, más una torre de vigilancia. Entonces, claramente no se podía visitar un lado al otro, ¿no? Hay gente, yo conozco una señora que es guía en República Checa, que de hecho vive en República Checa desde que tiene 6 años, porque cuando era chiquitita se fue a veranear al campo de la abuela y nunca pudo volver a ver a la madre. De hecho, su madre, su padre, su hermano murieron y ella nunca lo vio, porque no pudo cruzar del otro lado. Es una locura pensar que el ser humano haga ese tipo de cosas. Ustedes verán que en la Puerta de Brandenburgo, si yo miro de la Puerta de Brandenburgo en la foto hacia la izquierda, es el Boulevard Unter den Linden. Bien, pero ven también que en la foto las banderas son de antes. ¿De qué color son? Son rojas. Entonces, de la foto hacia la izquierda, toda la ciudad que estuvimos hablando hasta ahora, Alexanderplatz, Unter den Linden, la isla de los museos, toda esa zona, toda esa parte de Berlín era soviética. Y hacia la derecha, desde el Parque Tiergarten a toda la zona más moderna de la ciudad, gobernada, dominada por los aliados. ¿Ok? Si yo camino de la puerta, miren, de la Puerta de Brandenburgo, fíjense en esta foto arriba, ven que hacia el norte, en realidad es hacia el sur, pero hacia el fondo de la foto se ven unos edificios altos. Entre los edificios altos y la Puerta de Brandenburgo hay un espacio que no hay nada. En ese lugar que no hay nada se hizo este monumento. El monumento a los caídos en el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. 15.700 bloques de granito, bloques macizos,
de distintas alturas que representan a las almas que cayeron, claro, no en cantidad, sino en diversidad, a las almas que cayeron en el holocausto judío solamente durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad, un monumento en el que uno siente verdaderamente lo que pasó. Yo puse esta foto para que ustedes identifiquen la diferencia en alturas, ¿no?, de un bloque de granito contra otro. Es asombroso. La verdad, un lugar digno de ser visitado en una caminata maravillosa. Si yo sigo caminando hacia el sur de la ciudad, 500 metros más, después del monumento del Holocausto, voy a llegar a lo que ustedes ven que en la foto dice Bahnhof Potsdamer Platz, la plaza de Potsdam. Bahnhof es transporte público, ¿bien? En realidad es el tren subterráneo, U-Bahnhof. Pero también vemos una cabina elevada con un semáforo y un reloj. Ese es el primer semáforo que hubo en Europa, sigue funcionando hasta el día de hoy, ya no con el policía de tránsito tocando las luces dentro de la cabina, pero sí, de manera automática, las luces de la cabina siguen indicando el tráfico en la Potsdamer Platz. Al lado de la Potsdamer Platz está el Sony Center, un lugar también muy bonito de ser visitado, es como un centro comercial de alguna manera, pero el techo es de tela, una tela particular, que se ilumina de distintos colores, se ve desde toda la ciudad, y es uno de los iconos de la modernidad constructiva alemana. Si yo desde el Sony Center camino unos 300 metros, llego al Checkpoint Charlie, este punto de chequeo. Charlie es el código internacional para las tropas de Estados Unidos. Y para el que no conozca de inglés, checkpoint significa el punto de revisión, donde van a revisar, en este caso, mi documentación para pasar del sector aliado de la ciudad al sector soviético de la ciudad. ¿Quiénes podían pasar? Quienes comerciaran, quienes fueran docentes universitarios, y claramente la sociedad los necesitaba, por consecuencia tenían la alternativa de pasar, pero debían presentar siempre su documentación en el Checkpoint Charlie. ¿Por qué yo les pongo en algún punto que es recomendable parar en el Checkpoint Charlie? Porque alrededor del Checkpoint Charlie también hay mucho lugar de turisteo, ¿no? Mucha calle peatonal, comercio, restaurantes, sushi, salida nocturna, música callejera, el museo de esto, de lo otro, y es como una zona muy, muy interesante para todos nuestros pasajeros. Si yo, a espalda de los soldados que están aquí, sigo caminando esa avenida derecha, a 500 metros vuelvo a encontrarme con el Unter den Linden, con la avenida Bajo los Tilos, exactamente con el punto rojo que yo les había puesto en el primer mapa. ¿Se acuerdan? Pues bien, el Checkpoint Charlie se veía más o menos así durante toda la época de la cortina de hierro, la Guerra Fría. Debe haber sido muy intimidante. Nosotros acá en la foto estamos parados del lado aliado, del lado de los británicos, franceses, americanos. Debe haber sido muy intimidante para unos y para otros ver que esos tanques te están apuntando todo el tiempo, ver que los guardias tienen su ametralladora todo el tiempo apuntándote, ya que en la foto, esos tres hombrecitos que ven de gris, parados al fondo de la foto, a la izquierda, arriba de la foto, con esas barreras, barricadas para que los autos tengan que transitar lentamente, esos tres soldados son soviéticos. Por consecuencia verán que estaban muy cerquita y debe haber sido, insisto, altísimamente intimidante esa época. Otro de los imperdibles estando en Berlín, para mí, es la ciudad de Potsdam. Muy cerquita, uno puede llegar en auto, en moto, en transporte público, en una excursión más recomendable, sobre todo por todo lo que hay por ver. En la ciudad de Potsdam es una ciudad donde hay cerca de 17 palacios, a cuál más importante que el otro. Hay uno en particular que es este, que es el Palacio de Invierno, donde yo les puse ahí, los jardines son increíbles. El palacio tengo que decir en rigor de verdad que está bastante deteriorado por fuera, sobre todo por dentro está perfectamente bien mantenido. Por fuera estaba medio feíto de pintura y esas cosas, pero los jardines son una locura, chicos. Si hay turistas que tengan de ustedes que les gusta
bañarse en el verde de cada una de las ciudades. Claramente el Palacio de Invierno de Potsdam es una locura, es bellísimo de ser visitado, pero además suma el atractivo de que es el lugar donde se firmó el Tratado de Potsdam. La cumbre de presidentes de Potsdam fue la que terminó dividiendo la Europa que conocemos hoy, donde los soviéticos dijeron, ok, yo voy a dominar esto y esto y esto, y los aliados dijeron, voy a dominar esto y esto y esto. ¿No? Y en la foto lo vemos a Truman, de Estados Unidos, en el medio, a la izquierda de Truman, a la derecha de la foto, lo vemos a Stalin, y a la derecha de Truman, a la izquierda de la foto, lo vemos a Sir Winston Churchill, un tipo súper influyente en ese momento políticamente en todo el mundo. Entonces, esa cumbre se dio y, de hecho, el tratado se firmó en una mesa que todavía está dentro del palacio. Claro que no nos podemos sentar a la mesa nosotros, como se sentaron todos ellos, pero sí se puede visitar y la ves ahí a 1 metro, te queda la mesa. Una curiosidad les quería mostrar. Si ustedes miran la foto, del centro de la foto a la derecha, se lo ve a Stalin con su traje militar, llevándose un cigarrillo a la boca. Por arribita de él, al lado de él, a su hombro derecho, se ve un hombre parado y otro hombre con poco pelo, un poco más que yo, pero con poco pelo de todos modos, revisando unos papeles con una persona al lado. Ese hombre que está revisando los papeles falleció. Era el general Molotov, el creador de las bombas explosivas de corto alcance, de las bombas Molotov, que en Bogotá las usan frecuentemente en muchas protestas algunos. Ese señor que está ahí en la foto es el general Molotov, Mikhail Molotov, Mikhail Sergei Molotov. Y ahí estuvo sentadito el hombre. Si abandonamos Berlín y nos vamos, tomamos un coche o un tren o un autobús o una excursión y nos vamos un poquito hacia el sur, a unos 160 kilómetros, nos encontramos con la que para mí es una de las ciudades más bonitas que tiene Alemania, que tiene muchas ciudades muy bonitas, que es la ciudad de Dresde, la capital del antiguo reino de Sajonia. Y sin duda alguna, si hay un término que define lo que yo les puse en el título de la presentación, renacer de las cenizas, esa sin duda es Dresde. Mira, se lo voy a súper resumir, mucho, ¿eh? Dresde está sobre un río muy importante que comunica comercialmente toda Alemania, República Checa, parte de Austria. Dresde era una ciudad imperial, el reino de Sajonia era muy poderoso. Recuerden que los sajones gobernaban parte de Alemania, toda Austria, gobernaban el norte de Italia, tenían salida al Mediterráneo, comerciaban sedas con Oriente, era un reino muy, muy importante. Y todos esos edificios imperiales los podemos ver hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué los podemos ver? ¿Porque fueron bien mantenidos? Sí. ¿Porque nunca sufrieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial? No. No. La ciudad de Dresde fue completamente destruida. Yo les voy a mostrar fotos ahora que son muy gráficas. Completamente destruida. Pero hay una cosa que a mí me asombra positivamente de Dresde, de la cultura de los sajones. Ven que hablamos de prusianos, sajones, bávaros. Son comunidades muy diferentes que hoy forman un país. Pero si hay algo que me sorprende de los sajones, es el hecho de su capacidad de levantarse. Mira, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se llevaron prácticamente todos los hombres de toda Sajonia, inclusive de su capital, Dresde. Ese edificio que ven se llama Zwinger. El edificio que estamos viendo ahora es un palacio muy importante. El Zwinger le dio origen a el permiso de algunas mujeres de compartir a su marido, por la falta de hombres, para poder regenerar la comunidad. El swinger. Se conoce el término swinger, ¿no? Pocos seguramente conocen el origen. Y el origen es este palacio, porque en este palacio es donde se dejaba sentado qué hombre, de manera absolutamente confidencial, qué hombre mantenía relaciones con cuáles mujeres del pueblo, para que después sus hijos no fueran a enamorarse de una media hermana, por ejemplo, ¿no? Para hacer crecer la comunidad de una forma sana. De ahí el origen de la palabra swinger, de este edificio.
Pero hay un suceso que a mí me parece una de las más grandes ironías de todos los tiempos. Termina la Segunda Guerra Mundial, se firman 2 tratados que le dan final a la Segunda Guerra Mundial, se firma el Tratado de Potsdam, se declara un día del mes de julio, agosto, perdón, para el final de la Segunda Guerra Mundial, y escuchen esto, 2 semanas después de darse por terminada la Segunda Guerra Mundial, un general, en realidad un almirante de la flota aérea de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, le comunica a un general de la RAF, de la Real Fuerza Aérea británica, que tenía que traer los aviones desde la base que tenían en lo que ahora es la República Checa, en Chequia. Este señor británico, de apellido Harrison, había perdido a su mejor amigo en un combate contra la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Y el general que había estado, el piloto en realidad que había estado, que era de cargo general, el piloto que lo derribó a su amigo era de Dresden. Y como en la ruta aérea entre la base de los aliados en República Checa y el Reino Unido, en la ruta aérea justamente le quedaba Dresden de pasada, los 36 bombarderos que tenía la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, 2 semanas después de terminada la Segunda Guerra Mundial, descargaron por órdenes de este general en venganza contra un pueblo inocente, descargaron toda la carga de bombas explosivas, de destrucción masiva, de impacto, de esquirlas, de metralla, todas las bombas que tenían en 3 sobrevuelos sobre 36 aviones, 3 veces sobrevolando y bombardeando la ciudad de Dresden. Este edificio que ustedes ven ahora, el Swinger, así como el resto de los palacios y la catedral de la ciudad de Dresden, fueron reconstruidas por la UNESCO. Pero ¿cómo se pudieron reconstruir? No por planos, porque de hecho no los hay, no los hubo, sino que cada una de las mujeres del pueblo, de la ciudad, tiene 500 y pico de mil habitantes, cada uno de los habitantes, de las señoras habitantes de la ciudad, se tomaron el trabajo de ir, después del bombardeo, enterraron a sus muertos y con carbón de los incendios fueron donde cada edificio había sido derrumbado y tomaron cada piedra y se inventaron un código. Por ejemplo, la catedral, la letra C. Yo soy la trabajadora número 1, C1. Y esta es la piedra número 390 que yo llevo a un lugar. 390. C1 390. Cada trabajadora tenía un sector del derrumbe y pudieron reacomodar las piedras con un código. Con ese código que le dieron las mujeres, en los años 1970 y tanto, la UNESCO comenzó la reconstrucción de Dresden, que terminó en 1994, 20 años. Esa reconstrucción nos permite hoy ver la ciudad imperial completa, con sus piedras originales reconstruida gracias al código y la entereza de esas mujeres. De verdad, cuando yo puse el título Renacer de las cenizas, tiene mucho sentido a partir de estas historias que yo les puedo contar. Esa catedral que están viendo a la izquierda, ven que hay piedras de distintos colores, es porque muchas de las piedras no se pudieron recuperar y son reemplazadas por piedras nuevas que sacan del río, del mismo lugar donde se sacaron las piedras para la construcción original, pero son claramente piedras mucho más nuevas, ¿ok? Pero se pudo reconstruir cada uno de los edificios gracias a esto. Ven que todos los edificios tienen bloques de distintos tonos. Así se veía la ciudad de Dresden después de los bombardeos. Como verán, el título Renacer de las cenizas no es poco gráfico. ¿Bien? La Selva Negra es otro de los imperdibles para mí de Alemania. No es
una sola ciudad, hay miles de ciudades dentro de la Selva Negra, pueblitos sobre todo. Es una región de muchos contrastes, tenemos bosques, una zona selvática. Saben que en todo el mundo hay solamente 2 selvas frías en el mundo. Una es la Selva Negra y la otra es la selva de Valdivia, en Chile. Solamente 2. Y la Selva Negra se caracteriza fundamentalmente por sus cascadas, lagos, lagunas, ríos, arroyos, puentes, molinos de agua, pueblitos con construcciones de madera y techos con tejas de piedra, 2 aguas, esos jardines súper floridos, la fabricación de relojes cucú, esos relojes que tienen el pajarito que sale y canta, y la comida y la cerveza, ¿no? Porque claro, está bien al oeste de Alemania y al sur, cerca de Francia, cerca de Luxemburgo. Una franja fría de selva que verdaderamente es bellísimo. Pueblitos como los que vemos en estas fotos, verdaderamente son el atractivo de muchísimos turistas. Una particularidad, muchos turistas en bicicleta en toda esa zona, es muy lindo de pedalear, los ríos, los arroyos pasan en medio de esos pueblitos. Uno de los pueblos más importantes de toda la Selva Negra es Füssen, ahora vamos a charlar un poquito de Füssen. Y acá hay un punto que yo me detengo, sobre todo para los que están en el área de ventas. Hay un producto que es desconocido por todos. Todos sabemos que los autos más confiables que hay en Europa son inapelablemente fabricados en Alemania. Mercedes-Benz, Audi y Porsche, BMW, por ejemplo. Porsche es una fábrica muy importante que Porsche alquila sus propios autos nuevos para hacer turismo por la Selva Negra. Organizan ellos caravanas de 5 o 6 autos, te alquilan un coche y se pueden recorrer estos pueblitos que yo les estoy mostrando con coches de esta calidad. Y no es un turismo inaccesible o muy caro. Una semana con alojamiento, con el alquiler de un Porsche 911 descapotable, debe estar alrededor de los 2.300 euros por persona, parando en hoteles 4 y 5 estrellas, con comidas, con charlas prácticas. Vos mismo sacás el auto de la fábrica. O sea, estamos hablando de turismo casi de lujo por un precio muy de clase media. A mí me parece una súper alternativa y en Latinoamérica no es conocido. Y créanme, ustedes tienen en Colombia muchísimos fanáticos del automovilismo que claramente se organizarían gustosos un tour para poder manejar una de estas naves espaciales, sobre todo en una región como la Selva Negra, ¿no? Con todo lo que ofrece paisajísticamente. Füssen lo van a ver F-U con diéresis, S-E-N, Füssen. Füssen es un pueblito muy pequeñito que tiene un castillo muy lindo, que es este castillo que ven acá. El castillo del rey Luis II de Baviera. Luis el Loco, le decían, porque el hombre le ponía más dinero al arte que a la guerra. En una época, ¿no? en un 1700 que era conflictivo, donde había un soberano que tenía que conseguir todo el territorio que pudiera, y este rey bávaro no quería, no le interesaba conseguir el terreno, él lo que tenía, lo tenía bien, su pueblo estaba perfecto, nadie pasaba hambre, entonces él, el dinero que tenía se lo ponía al arte. Y la corona no estaba muy de acuerdo con eso, la corona, todo el séquito de él, todo el consejo no estaba muy de acuerdo con eso, entonces lo llevaron a uno de sus palacios y lo ahogaron. Y ahí nace una ópera prima de un compositor llamado Tchaikovsky, que se llama El lago de los cisnes. A mí no me gusta andar con cuentos de señora, pero dicen que Luis II y Tchaikovsky eran muy amigos, muy amigos, de pasar mucho tiempo juntos, tanto de día como de noche. Entonces Tchaikovsky, cuando el consejo termina matando al rey, a Luis II, que de hecho lo ahogaron en el lago de su propio castillo, Tchaikovsky se inspira y escribe El lago de los cisnes con la muerte del cisne, que después fue representado por esta señorita Pavlova, esta bailarina tan importante. Pero claramente la visita
de la Selva Negra y la visita de Friesen y el Castillo del Rey Loco merecen la pena. Miren lo que son esos paisajes. Díganme si no se imaginan llegar de cualquier manera, aunque sea caminando, a ese lugar y tomarse una foto y sentarse un rato a disfrutar de una cervecita en el medio de Baviera. Es maravilloso, la verdad. Yo veo las fotos y me abstraigo por momentos porque me parece un lugar mágico, mágico. Dicen, me parece que eso ya, esto que les digo ahora es más cuento que realidad, pero dicen que Walt Disney se inspiró para dibujar el castillo de su reino en el castillo del Rey Loco, de Luis II de Baviera, en una visita que hizo a Alemania. ¿Es verdad? No lo sé. ¿Es mentira? Tampoco lo sé, pero lo escuché y me pareció oportuno comentarlo. Luis II es este señor ahí que vemos en la foto, el hermano mayor que está sentado en la foto de la izquierda con su moño ahí tan elegante. Lo vemos en su época de juventud asumiendo el trono a la derecha en una foto pintada a mano. Y en el medio ya lo vemos en la madurez de su edad con su traje casi de emperador, ¿no? Es interesante la vida de Luis II si la quieren seguir. München, Múnich, la capital de Baviera, de la región de Baviera, en el sur de Alemania, y yo le puse la casa de los grandes. En München está la fábrica de Audi, está la fábrica de BMW, está la fábrica de Porsche, y está HB, la fábrica de cerveza alemana más importante del mundo, que fue la que generó la Oktoberfest, la fiesta de octubre, ¿no? Es altísimamente recomendable. La ciudad de München es una ciudad que tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes, al sur del país, muy fácil de combinar en viajes con Austria, ¿no? Esto que les recuerdo, al norte de los Alpes austríacos, Baviera, capital Múnich, al sur de los Alpes austríacos, Tirol, capital Salzburgo, donde nació Mozart. Entonces tenemos de Salzburgo a Múnich 130 kilómetros por autopista. Es muy fácil de hacer una visita, combinar Alemania con Austria, con República Checa, súper, súper recomendable. La casa de la Oktoberfest, el parque de la Hofbräuhaus, ¿no? La fábrica más antigua de cerveza de Alemania, del 1500 y pico, 1600. El Parlamento, una joya de las construcciones religiosas en su momento europeas, ¿no? La época más oscura de Europa dio en el 1700 edificio como este que estamos viendo acá, es el Parlamento de la ciudad, y al fondo la iglesia de San Eduardo, ese edificio más pobre, que por dentro tiene unas pinturas y unas tallas en madera que son maravillosas. Todas las ciudades alemanas son súper seguras, chicos, para salir de día, de noche. Miren las pinturas, lo que son de la iglesia, son una locura, ¿no? San Eduardo es eso, preciosísimo, ¿no? Y después vemos parques, jardines, el Ángel de la Libertad, ¿no? El Parque Olímpico, con toda esta historia de las Olimpiadas y la masacre a los judíos en las Olimpiadas de Múnich, también las Olimpiadas en Alemania. Todo eso que ven es el Parque Olímpico. Y muy cerquita del Parque Olímpico, ven que a la izquierda de la foto abajo hay como una autopista, que en realidad es una avenida. Cruzando ese puente se llega a la fábrica de BMW, se llama BMW World, y también es una visita muy recomendable, ya no solo para hombres, sino también las señoras. Ahí tienen, después de haber visitado el Parque Olímpico, tienen un lugar súper recomendable para caminar, pasear, mirar, baños, restaurantes dentro del BMW World. Me parece súper, súper recomendable. Ni hablar si tenés un arquitecto amigo que quiera viajar con vos o te quiera acompañar a un viaje o quiere que le armes un viaje, tienen que visitar el BMW World. Mirá lo que es ese edificio. Es una locura. La joya de la ingeniería y la arquitectura. Es preciosísimo. Por fuera y por dentro, ¿no? Este cono que vemos a la derecha forma como un torbellino por dentro, una rampa, que representa de alguna manera el movimiento que BMW intenta darle a la industria automotriz en el mundo, este movimiento permanente. Les recuerdo, BMW
fue el primero en construir un auto deportivo 100% eléctrico, amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro que no es muy barato que digamos, pero lo es, y altísimamente recomendable también. Por dentro vamos a encontrar desde los BMW más antiguos, como ese que parece un mouse, prácticamente, que está a la izquierda arriba de la foto, a las motos más emblemáticas de BMW, y abajo, miren, está el i8, esto debe haber sido una foto de la presentación del i8, que es este deportivo eléctrico que yo les digo, 100% eléctrico. Preciosísimo, ¿no? Pues bueno, ya casi terminando nuestra charla, ¿cómo combinamos nuestros viajes a Alemania? Basta mirar el mapa, chicos. Miren a la derecha de Alemania, tenemos República Checa, tenemos Polonia, tenemos al sur Austria, tenemos Hungría, ¿no? Más al sur un poco de Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos. Al norte, si yo voy desde Colonia, bien al norte, ven esa península que se ve al norte en el mapa en negro, la península que llega más al norte, me puedo cruzar con un ferry desde Colonia a cualquier punto de Escandinavia, me puedo ir a Rusia, con ferries nocturnos que salen de Colonia y salís a las 6:30 de la noche, tarde, en Colombia, perdón, de Colonia, y llegás a San Petersburgo a las 9, 10 de la mañana. Altísimamente recomendable. Hacer los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, que están ahí también por debajo de Escandinavia, en el mar Báltico, es algo también muy fácil de combinar desde Alemania. Conducir desde Alemania a países limítrofes también es muy simple, las autopistas están muy, muy bien conectadas. Así que por ahora solamente nos resta empezar a diagramar nuestros viajes, esperar que nos permitan y sea seguro poder viajar y reemprender el camino que es la forma más linda de pasar nuestra vida, andando. Gente, de mi parte, súper, súper, súper agradecido. Yo no tengo más que